Ahí estamos. Vale. A ver, que me faltan manos aquí. Este cable. Así. Buenos días. Un segundo que me faltan cables por conectar. A ver, esto. Ahora sí. Ok, estamos. Y esta lamparita la vamos a poner aquí. Y está por allá y ya está listo todo. Todo preparado. Así, así. Ya está. Todo listo. Madre mía, tengo aquí más cosas que conectar que como si estuviera en Telecinco aquí, madre mía. Qué barbaridad. Cuántos cables y lamparitas. Y el micro por aquí, se escucha bien, ¿no? Vale, se escucha bien. Vale, perfecto. Ok. El café, importante, ¿dónde está? Aquí. ¿Os ha gustado la lámpara de la luna? Siempre está, pero no está cargada nunca. Buenos días. La luna y tú un sol. Qué poética, Maribel. Gracias, Celia. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta. Empezamos la semana con psicología. El que no me conozca, pues aquí hablamos de psicología. Y estamos aquí toda la semana. Por cierto, mañana martes no voy a ir a la radio porque mañana pues está de vacaciones Álvaro Fenoy, que es el presentador de la radio. Así que mañana a las 10 en punto estoy aquí. No a las 11 menos cuarto como suelo estar los martes. ¿Ok? Uy, se me va esto. A ver, vamos con Sol. Yo sufro de salir a la calle, creo que lo hago, pero tengo mucha ansiedad. Crecí en una familia normal. Lo de que crecí en una familia normal, supongo, Sol, que lo dices porque de alguna manera, no hablo francés, de alguna manera has creído que tiene algo que ver la crianza y cómo te han educado en tu familia. En realidad, cuando hablamos de psicología científica, que es la única que verdaderamente nos interesa, no buscamos orígenes ni en traumas de la infancia, ni en general en ningún sitio. Lo único que buscamos es más bien por qué a día de hoy sigues teniendo estos síntomas que claramente sabemos dónde empezó. Y habitualmente empieza en algún ataque de pánico en un momento puntual y nada más. Lo que sí que es cierto que se hereda en parte es una cierta sensibilidad a la ansiedad, que puede que tus padres tuvieran algún tipo de sensibilidad a la ansiedad o más predisposición,
pero eso no necesariamente va a provocar que tú tengas ahora mismo síntomas de agorafobia, en absoluto. Más bien es, tú has tenido en algún momento un ataque de pánico en la calle y empiezas a tener miedo a salir a la calle, solo no por la calle en sí misma, sino por tener otra vez un ataque de pánico. Ese es el origen del tu problema, no la infancia, no traumas, nada de todo eso realmente lleva de forma causal a que tú tengas agorafobia. Siendo ese el problema, desde ahí es que se empieza a trabajar. Hola Jesús, buenos días. ¿No te quedas? Jesús, ¿te vas? A esa distancia estás genial, estoy a media distancia. Un poquito más cerca, Maribel. Cuanto más te expongas a cualquier cosa que te dé ansiedad, y así es como se trabaja en la psicología cognitivo-conductual, cuanto más te acerques en vez de evitar, más irás reduciendo los síntomas. Lo que pasa es que cuando se hace un tratamiento psicológico, se suele también asociar a herramientas psicológicas para que la experiencia de exponerte a la calle sea con menos intensidad o al menos con más sensación de control, que es lo que aporta las técnicas psicológicas. Pero la exposición es lo que más va a funcionar siempre. Es decir, en vez de alejarse, acercarse a aquello que te da ansiedad. Solo el huir es lo que hace que se retroalimente ese problema. A ver. Cuando un chico de 13 años no tiene interés por absolutamente nada, ¿debo preocuparme? ¿No tiene interés por absolutamente nada? Por ejemplo, no tiene interés por los videojuegos, por ejemplo, o sí. O nada, absolutamente nada que consideres valioso. Es una diferencia, ¿eh? Por eso te lo pregunto, Miriam. Buenos días. No tiene interés, por ejemplo, por el móvil, por las redes sociales, por las aplicaciones móviles, por, en fin, la tecnología. Nada, nada de nada. Se pasa el día mirando un punto fijo en el sofá. O más bien es que no tiene interés por nada práctico. ¿El miedo es ansiedad? No. El miedo es una emoción completamente adaptativa que nos permite proteger nuestro cuerpo frente a una amenaza real. La ansiedad es una experiencia fisiológica muy parecida al miedo, solo que con una diferencia clave. Y es que es ante un peligro imaginado. Imaginamos todo tipo de escenarios catastróficos, que lo podemos definir como easy, preocupación básicamente, y nos lleva a tener reacciones fisiológicas como cuando pasa con una amenaza real, con el miedo, pero no hay ninguna amenaza real. Y el miedo suele surgir ante ese peligro real y desaparece al momento. Ya está, ya no hay amenaza, se acabó el problema. Cuando un coche que viene a atropellarte, cuando una persona viene a agredirte con un cuchillo, no sé, se me ocurren mil cosas que te podrían dar miedo. Y algo más simple, como cuando te tropiezas por la calle y vas a caer al suelo de bruces. Bueno, eso es miedo. Sencillamente es una reacción fisiológica. Pero ya si estamos en casa y empezamos a pensar, ¿y si me resulta que alguien me atraca? ¿Y si resulta que me caigo al suelo otra vez y me hago daño? Y decides no salir a la calle. Eso es ansiedad. Hola, May. Pues aquí hablamos de psicología. Desde Las Vegas. Pues bienvenida. Un abrazo. A ver, buenos días, buenos días. Ellos no son así, me dice Sol, porque no necesariamente la familia va a desarrollar aquello que tú desarrolles. Por eso digo que la causa de un problema de agorafobia o de ansiedad no tiene que ver ni con la familia, ni tiene que ver con la infancia, ni tiene que ver con, en fin, con la física cuántica, ni con los ancestros, ni nada de eso. La ansiedad es algo muy concreto que se empieza a desarrollar por situaciones muy concretas mal gestionadas psicológicamente. Es decir, empezamos a desarrollar, por ejemplo, creencias erróneas después de una mala experiencia
de que el mundo es mucho más amenazante de lo que en realidad es, en cuanto a la probabilidad. Si vemos un accidente de avión, de pronto empezamos a pensar, es que si sube un avión se va a caer, es que si hay turbulencias es que el avión se va a caer, cosa que en realidad no es probable. Eso es ansiedad. Y no hace falta que nadie tenga ningún trastorno de la infancia, ni abusos, ni maltratos, ni mala educación, nada de nada tiene nada que ver con eso. Es decir, todo eso en sí mismo puede ser un factor de riesgo para que luego uno tenga algún problema en la vida adulta, pero no hay que buscar el origen en eso. Buenos días, por fin es lunes. Gracias, Lina. Cuando me extenso mucho por querer terminar, se me revuelve el estómago. Cuando te extiendes en qué, Leonesa. Buenos días. ¿En qué, a qué te refieres? Y creo que desde ahí me sentí sola y me sentía tan débil, llorando desde... Vale, ¿te refieres a esta situación particular que no es de la familia, como decimos? Hola, Sandra. Hace poco saliste con amigos, cosa que había dejado de hacer. Excelente. Muy buena señal. Yo soy diagnosticada con TLP y tengo mucha ansiedad a quedarme sola en el mundo. Pues es algo que tienes que trabajar, Elena. Desde luego. Porque el TLP es una condición para toda la vida, no es ningún problema cuando se trabaja y se soluciona al final. Una interacción excesiva con los demás, una sobreinterpretación. Todo eso se puede llevar a buen término. Y otra cosa es la ansiedad, que desde luego la tienes que trabajar aparte del TLP, que no tiene absolutamente nada que ver, pero es concomitante muchas veces. Por eso, cuando hablamos de farmacología, realmente hablamos de que no hay farmacología para un TLP, no existe. Si se da farmacología para un TLP es porque hay, bueno, elementos subyacentes al TLP que no son del TLP, pero están sucediendo al mismo tiempo, como es ansiedad, insomnio, depresión. Así que la ansiedad es algo que tienes que trabajar aparte. ¿Lo estás trabajando, Elena, dado que tienes el diagnóstico? Hola, Naza, buenos días. Yo tengo problemas psicolón crónica y ansiedad. Psicolón crónica por el colon o algo así. Psicolón. No había escuchado ese término nunca. Psicolón. Imagino que si lo que tienes es algo crónico relacionado con la ansiedad, May, lo estás trabajando con terapia psicológica, ¿no? No sé si en Las Vegas hay algún tipo de seguro, supongo, dado que allí la seguridad social no opera como en España, pero supongo que hay algún seguro que permite que tengas una terapia y un seguimiento para que estés siendo tratada o no. May, cuéntanos un poco cómo funciona en Las Vegas todo este tema sanitario, porque no tengo ni idea. ¿Cómo se manifiesta un problema del lenguaje al hablar en público? Pero a ver, que creo que estamos mezclando dos cosas diferentes. Un problema del lenguaje y un problema de hablar en público por fobia social. Son dos cosas muy diferentes. Un problema del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que no tiene nada que ver con la ansiedad, que opera desde el principio, desde la formación del cerebro y desde su desarrollo cerebral desde el principio. Con lo cual, cuando hablamos de neurodivergencias, de trastornos del aprendizaje y del lenguaje, como la dislexia, etcétera, como el trastorno en fin, cualquier sector de la lectoescritura, es algo con lo que se nace, ¿vale? Y es una condición, una neurodivergencia. Otra cosa es el miedo a hablar en público. No sé a qué te refieres exactamente, Nathan. Si cómo se desarrolla, por tanto, solo la fobia social, concretamente el hablar en público, o concretamente te refieres
más bien al trastorno del lenguaje, que como ves es algo mucho más genético, que es situacional, como si es el ataque de pánico, por ejemplo, en una situación social. A ver. Me han salido eczemas por todo el cuerpo y me dijo una médica que después de hacerme pruebas que puede ser nervios. Claro, una vez descartados todos los problemas médicos es cuando se puede diagnosticar un trastorno psicológico. Hola Maribel, te vas ya, ¿no? No te quedas. Gracias a ti he superado una semana muy mala, pero estoy derrotada. Derrotada del trabajo psicológico, supongo. Bueno, pero lo has conseguido. Estoy orgulloso de ti. Vale, ¿no? Como decías que contesta a los demás, que me ves el miércoles, pensaba que es porque te ibas. A ver. Qué bueno encontrar un espacio como este. Gracias, mamá desastres. A ver, me he perdido un montón de comentarios. El miedo puede haber aparecido desde mi separación. El miedo no es un problema, desaparece al cabo de unos minutos. Si no desaparece al cabo de unos minutos, ya no es miedo, es ansiedad. David, pregunta por qué se miente. Por muchísimas razones, todo el mundo miente, hasta las personas que dicen que no mienten, mienten también. Lo que pasa es que no interpretan su mentira como una mentira, pero son mentiras. El problema es la connotación negativa, social, que tiene la mentira. Yo odio la mentira, se dice mucho eso. Pasa nada con la mentira. La mentira suele estar provocada por muchísimas razones. Por ejemplo, entre ellas, y la más común, por intentar ajustarse a las expectativas de la otra persona. Si una mujer le dice a su marido, si un marido le dice a la mujer, si una mujer le dice a su mujer, lo que sea, le dice cómo me queda este vestido, la persona con su teoría de la mente, que es eso que llamamos los psicólogos la capacidad empática de ponernos en la mente del otro, pensamos, si le digo que le queda fatal, le va a sentar mal. Y a lo mejor haces una minimización de la gravedad o lo mal que le queda, o le dices directamente que le queda bien. En fin, eso es ajustarse a las expectativas. ¿Por qué razón? Porque la sinceridad radical en realidad es prácticamente como una persona asociado a incluso el rasgo del psicoticismo, la poca capacidad empática de entender por qué a los demás le puede afectar un comentario como este, y es ir por la vida un poco, pues eso, pues que te da igual las emociones de los demás, y la persona que es radical en la sinceridad realmente causa mucho malestar a los demás. Con lo cual no es adaptativo la sinceridad radical. La mentira, sin embargo, si está en la sociedad a día de hoy, y ni siquiera hablo de la sociedad concreta, sino que si está en el ser humano, es porque ha evolucionado como una conducta adaptativa, a diferencia de otras conductas que han desaparecido del repertorio del ser humano. Ahora bien, ahora vienen las connotaciones religiosas o pseudo religiosas o, en fin, de todo tipo que nos dice que las mentiras están mal. ¿Qué pasa cuando dos personas mienten, la una y la otra? Pues que uno dice que el otro miente para hacer daño, pero solo es una interpretación. El otro quizás está mintiendo, sí, objetivamente miente, pero lo dice porque en realidad no quiere hacer daño, porque no quiere quitarle gravedad, porque quizás está exagerando o está omitiendo, etcétera. Aquí hay una valoración negativa de que la mentira está mal, de que, por ejemplo, otras connotaciones negativas, de que la ira está mal, de que la tristeza está mal, que las cosas estén bien o mal, son valoraciones subjetivas, a veces incluso sociales. Pero las cosas no están ni bien ni mal si permiten adaptarnos, en sociedad y en general en el entorno. Y te lo digo yo como experto en comportamiento no verbal y detección de mentiras, que he estudiado la mentira en profundidad y tiene, de verdad, mucho interés a nivel de investigación. Mucho interés. Hola, soy Antonio. ¿Qué Antonio?
qué soy infiel? ¿A qué se debe? Vale, ¿por qué una persona es infiel? Me parece una pregunta interesante. ¿Por qué una persona es infiel? Aparte de esos desinhibidores de la conducta social, como el alcohol, como el anonimato, propios de salir de fiesta por ahí a un sitio que no te conoce nadie, y que además coincida en el tiempo y en el espacio que hay una persona que te gusta, que te resulta atractiva y además tú le resultas atractiva, que hay una media interacción, en fin, todo eso, que son factores, un montón de factores que en un determinado contexto se juntan todos y sucede esto. ¿Sucedería siempre en todos los casos teniendo en cuenta todos estos factores? No. Porque sobre todo, lo que más va a depender, de lo que más va a depender que uno decida o no decida, o que dé el paso más allá del propio deseo biológico de que alguien te resulte atractivo, es que no sepas controlar tu euforia. Cuando alguien se siente halagado por una chica que le es atractiva, o por un chico que le es atractivo, desde luego se desencadenan en el cuerpo y en el cerebro una serie de hormonas y de neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, etc. Eso no necesariamente va a llevar a que tomemos la decisión, la conducta de, bueno, besar a otra persona o tener una relación sexual. Eso es solo un cambio neuroquímico y biológico que no se puede evitar. Pasa siempre y pasará toda la vida con todos los seres humanos, porque estamos aquí, según la propia evolución, solo para la supervivencia de la especie. No pasa nada por tener deseo sexual por otras personas. Pero la conducta de besar o de tener relaciones sexuales, eso ya tiene mucho que ver con tu decisión, con tu conducta, tu proceso psicológico y decisivo de voy para adelante. En el caso de que no sea consciente de por qué se ha hecho, es porque una emoción como es la euforia, también, al igual que la rabia, que el miedo, que provoca una intensidad emocional tan grande que nos nubla la razón, ocurre igual con la alegría mal gestionada. Así que una alegría que no se gestiona nos lleva a la euforia y a tomar esa mala decisión de vamos para adelante. Y acabas ya por un proceso ya de trinquete, de cada vez más, de que ya he hecho esto, ya pues ya vamos para adelante porque para qué tirar para atrás y acabas pues con la peor decisión dado que tú no querías, que es lo que veo aquí, que te pasa, ¿no? Sería una explicación conductual de por qué una persona es infiel, analizando varios factores. ¿Sabes, José Luis? Y desde luego que tiene solución. No es la primera vez que me viene a consulta alguien que lo que quiere es solucionar esto porque le ha arruinado esto por las diferentes parejas que ha tenido. Y no quiere. Si tú no quieres esto, se puede solucionar mediante terapia psicológica para aprender a gestionar tus emociones, como por ejemplo la alegría. ¿Y cuántas veces habré dicho esto? Cuidado con valorar las emociones como negativas y positivas. Aquí no se trata de que la alegría sea buena y la tristeza o la rabia sean malas. Cuidado con esto. La alegría nos lleva a muchos problemas también si no la gestionamos y se convierte en euforia. Lo he dicho muchas veces, hay que tener en cuenta esto. Hermanos y hermanas, a ver, esto suena muy religioso. Hoy les hago una pregunta. ¿Creen en la venida de nuestro Jesucristo? Jesús vendrá a por los justos y de más, así tendrán vida eterna y los de maldad serán quemados y pecadores serán echados al infierno del fuego del sufrimiento. ¿Me preguntas a mí? ¿Qué opino yo? Gabriel, ¿o preguntas así en general a la gente? Me duele la pierna, me han quitado el clavo de dentro de la tibia por una operación, Antonio, o algo así. A ver. El infiel, dice Cora, siempre culpa a la otra persona. ¿Siempre me culpa, dices? ¿O ha sido un lapsus? ¿Por qué te ha pasado a ti? ¿Por eso pones me? ¿O ha sido un lapsus? Hola, Evelyn. Estoy triste y no sé gestionarlo. Estoy cansada de ser fuerte. Estoy cansada de ser fuerte. No me gusta mucho esa palabra, fijaos.
No me gusta lo de ser fuerte. Yo no me considero fuerte, la verdad. Sin embargo, creo que puedo enfrentar a muy diversas situaciones de forma muy eficaz a nivel emocional. Porque no soy fuerte, soy flexible. La persona flexible es aquella que las situaciones que vive las interpreta de una determinada manera automática, es decir, percibirá injusta la situación cuando le da rabia, percibirá, como tantas veces hemos dicho, amenazante una situación que le da ansiedad, etc. Una persona flexible lo que hace es desarrollar narrativas diferentes, formas diferentes de interpretar eso que está viviendo, con tal de quitarle carga subjetiva, porque todo aquello que nosotros percibimos como grave es completamente subjetivo. El espectro de gravedad que nosotros percibimos está aquí. Nada es grave objetivamente hablando. Todo depende de cómo nosotros lo percibimos, y eso es algo que podemos nosotros desarrollar como otra forma diferente en otro rango de la gravedad. Cuando uno vive una situación, no me considero ateo, soy ateo directamente. Cuando uno, por ejemplo, vive una situación concreta, no presta atención a todo, presta solo atención a unos elementos e ignora muchos otros elementos. Probablemente en la construcción de eso que ahora tenemos en la memoria, ahora ya lo estamos recordando, ya en un futuro, en esa reconstrucción, cuando tomamos del recuerdo eso, estamos sesgando de nuevo porque no prestamos atención a todo. Uno puede tomar un recuerdo del pasado y reconstruirlo de una forma que, de nuevo, podamos prestar atención a otros elementos, que podamos quitarle gravedad, que podamos reanalizar quién tiene la culpa de aquello que vivimos. Porque, claro, si echamos la culpa a la otra persona, de nuestra rabia, si echamos la culpa, todos esos son recuerdos. Claro, es decir, si nosotros al final somos flexibles psicológicamente, lo que llamamos flexibilidad cognitiva, ante una situación adversa, vamos a ser capaces de gestionar nuestras emociones. Pero, ¿qué es ser fuerte? Ser fuerte como un metal tan duro, tan duro, que no se puede doblar y por lo tanto no se romperá jamás. Claro, pensad en una espada medieval. ¿Vosotros creéis que los que hacían espadas medievales, los grandes forjadores de espadas, pensaban en hacer la espada más fuerte del mundo? Ningún espadero profesional, ninguno, pensó jamás, o al menos no después del uso y desuso y la práctica, en hacer la mejor espada o la más fuerte del mundo. Todo lo contrario. La mejor espada siempre fue aquella que es una sucesión o una mezcla o un equilibrio entre fuerte y flexible. Una espada que no se puede doblar, en determinado momento ante un golpe fuerte se romperá. Pero una espada flexible no se rompe. Cuando recibe un golpe, se dobla y vuelve a su posición. Esa es la metáfora perfecta para poder transitar cualquier elemento situacional de una forma más saludable. No es ser fuerte, es ser flexible. Y bueno, tomar esto como referencia es muy positivo para poder, desde luego, tener en cuenta qué es lo importante. Porque claro, si tenemos situaciones complejas, pero somos fuertes, luchamos y luchamos y luchamos con tal de no explotar, no sé si eso va a ser positivo, porque al final, más bien estamos siendo pasivos con tal de aguantar y no que no nos afecte, pero sí nos está afectando. Eso es. Por aquí mamá de Desastres nos dice, toca hacer el papel de fuerte y es agotador, efectivamente. ¿Has oído hablar del espectro autista? Claro, Michelle. He tenido muchos pacientes. A ver, vale, Nathan, es que no sabía si te había respondido. Me dice, dificultades para expresar ideas de forma clara en público puede deberse a trastorno del lenguaje. No, Nathan, porque si solo te pasa en público, no puede ser un trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje, como digo, viene de la infancia. Viene del propio desarrollo cerebral del niño que lleva a tener dificultades, por ejemplo, en el ámbito de la lectoescritura, que no consigue, o por definir, por ejemplo, la dislexia. La dislexia no es que las palabras se den la vuelta, las letras se den la vuelta entre la B y la D, cosas que, bueno, que como pasa con todo, se desarrollan una serie de creencias de lo que es una cosa. La dislexia es que el patrón de imagen,
de una palabra, cuando nosotros, una persona normotípica, lee una palabra, lo que hacemos de forma absolutamente rápida y eficaz es leer la entrada de la palabra. Si, por ejemplo, leo esta palabra que estoy leyendo, consideramos, yo leo la primera parte de la palabra y la última, y lo que está en medio, mi cerebro hace un vuelco rápido y dice, la palabra es consideramos. No leo letra a letra. Una persona con dislexia tiene una seria dificultad en acceder a ese almacén donde están todas las palabras, que es lo que llamamos lexicón, una especie de biblioteca gigante mental que nos lleva a, de una forma selectiva, coger una palabra u otra de un lugar o de otro, que es la que nosotros necesitamos en un momento dado. La persona con dislexia tiene esa dificultad de acceder a ese patrón visual de una palabra. Eso es la dislexia. Eso se nace con eso. Es en parte genético hereditario y por factores a veces incluso del ambiente más primigenio de la infancia, ¿no? Todo eso lleva a que te vas a vivir con ello toda la vida. No es posible que tú tengas una buena lectoescritura durante la infancia, que tengas, al final, una buena adaptación y de pronto tengas problemas a la hora de hablar claramente al hablar en público de mayor, ¿no? No es posible, más bien es un problema de ansiedad asociado al hablar en público. Es algo más concreto, a no ser que tú ya tengas de antes, Nathan, y por eso te pregunto, problemas del lenguaje diagnosticados desde el colegio, que es donde empieza a diagnosticarse. ¿Tú tienes algún diagnóstico de este estilo, del neurodesarrollo? Trastorno, cualquier tipo de trastorno, ya sea dislexia, discalculia, hay muchos de estos del aprendizaje relacionados. Atraso en el lenguaje también sería uno. No es leer al revés. Una espada como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, eso es. Buen consejo. Buena metáfora. Estamos muy con las metáforas. Hola, Lisette. Buenos días. Lo difícil es luchar con uno mismo y animar a los demás. A ver, que me he perdido este comentario. Pero nos consideramos fuertes cuando superamos situaciones difíciles para nosotros. Pero nos consideramos fuertes cuando superamos situaciones difíciles para nosotros. Sí, Maribel. Pero y lo que yo quiero decir con esto es que, fíjate, tú me presentas ahora una situación, en parte también vivida con una subjetividad. Tú me dices, una situación difícil. ¿Qué es una situación difícil? Eso que tú tienes en el recuerdo, que para ti es una situación difícil, también es difícil porque no has sido flexible a la hora de incorporarla a tu recuerdo. Si pensamos en una persona muy flexible, cuando le viene una situación, por muy difícil que sea, por muy estresante objetivamente hablando que sea, no la va a integrar en su recuerdo de esa forma, con esa etiqueta, como situación difícil. Y conocerás a muchas personas, Maribel, que dicen ante situaciones bastante complicadas, incluso personas con cáncer, etcétera, que dicen, no, pero yo ahora me rapo el pelo y me voy a no sé qué, me pongo muy... Y hay gente que vive así una experiencia muy, muy, muy negativa. Y no recuerda luego y no integra en su experiencia de vida, en su recuerdo, no integra el vivir una situación difícil. Por lo tanto, ya empezamos ya con la propia definición de una situación, la propia categorización en el recuerdo de que viviste una situación difícil. Y como eres fuerte, la has conseguido soportar. ¿Entiendes el cambio de perspectiva? Cuando una persona es flexible es que ni siquiera llega a integrar en su recuerdo que vivió una experiencia altamente difícil que pude superar con mi gran fortaleza. Parte de la base de que cuando eres flexible vas a reinterpretar siempre una situación con tal de que la gravedad siempre sea, y lo es siempre, relativa. La gravedad siempre es algo percibido desde el cerebro, desde cómo nosotros interpretamos las situaciones. Por eso siempre mucho mejor ser flexible que ser fuerte. Porque ser fuerte, como decía antes con las espadas, cuando una espada es la más fuerte del mundo, está genial porque no se dobla, pero llegará una roca de granito, contra la que chocará un día y se partirá por la mitad. De tan fuerte que era, al final se partirá porque no ha sido flexible. Necesitamos cierta flexibilidad
con tal de que ante cualquier golpe, bueno, pues podamos soportarlo con esa capacidad de doblarse y volver al sitio. Entonces no es un problema del lenguaje, Nathan. Por eso te decía el otro día, que practiques sin público, grabándote incluso con un móvil, y si te sale bien ahí, pero mal delante del público, no es un problema ni de lejos de lenguaje, es un problema de fobia social, evidentemente. Aquí tenemos un pequeñísimo hater. No pasa nada, siempre tiene que aparecer alguno. Dime honestamente, ¿a cuántos pacientes realmente has curado sin darle pastillas y drogarlos? Tengo que decirte, Chican, no sé si Chicano City, que no sé si sabes que en España, en Europa en general, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, los psicólogos no prescriben fármacos, solo hacen tratamiento psicológico. En Estados Unidos, los psicólogos sí prescriben fármacos si quieren, si consideran que forma parte del tratamiento, con lo cual a veces tienen cierto problema para distanciar un tipo de terapia de otra. Y desde luego que hay diferencias a veces sustanciales y metodológicas y teóricas. El tratamiento psicológico es siempre el más eficaz para tratar un problema psicológico, mucho mejor que un tratamiento farmacológico. Y sí, la terapia cognitivo-conductual es muy eficaz para el tratamiento de problemas psicológicos como la ansiedad, el insomnio, problemas del sueño, cualquier problema del sueño, porque hay muchos, aparte del insomnio, depresión, en fin, incluso para trastornos que son crónicos y que no tienen cura, como es la esquizofrenia, como es el autismo, que antes me preguntaban, como es cualquier trastorno del neurodesarrollo, etcétera, sin cura, en realidad se puede conseguir, mediante el tratamiento psicológico, que la persona adquiera una vida adaptada a su entorno de una forma eficaz. Es decir, si le falta habilidades sociales, llevar a esa práctica de las habilidades sociales y a su entorno, si le falta gestión emocional, etcétera, o sobre todo porque luego este tipo de problemas crónicos también llevan asociados a veces otros problemas psicológicos como la ansiedad de nuevo, depresión, y eso recibe tratamiento psicológico y es muy eficaz, independientemente de que una persona particularmente en contra y reacia pues crea que no. Claro, pero la evidencia y la creencia son cosas muy diferentes. Sigan los 10 mandamientos y amen a Jesucristo. Se liberan de los ataques mentales y toda esa basura mental. Ah, pero entonces antes no sé si me estabas preguntando qué opinaba yo o si sencillamente lo estabas describiendo. No me preguntabas por esto, ¿no? Por el tema de Jesús. A ver, voy a yo, Lisette. A ver, ¿dónde está? Cuello. A mi esposo ha ayudado mucho con pocas sesiones. Y gracias a eso ha salvado mi matrimonio. Joder, qué bueno, Lisette. Qué palabras más bonitas. Y además, Lisette, te digo una cosa, es como debe ser. O sea, no hace falta una terapia a largo plazo. Porque cuando el problema es concreto, con pocas sesiones tiene que empezar a funcionar. Y siempre lo digo, si en menos de 2 meses o 3 meses como mucho no empieza a mejorar el paciente, el propio psicólogo tiene que decir, algo no está funcionando. Tenemos que dejar las sesiones, que quizá tengas que buscar otro profesional, quizá haya que buscar otra alternativa, porque algo no está funcionando. Y el qué a veces no se sabe, como siempre digo. A veces es la conexión, a veces es el paciente que no aplica las técnicas en los periodos intersesiones, a veces es el propio psicólogo que no sabe transmitir las ideas de forma clara, en fin, cualquier factor de ellos podría hacer que algo no funcionase. Pero tiene que ser rápido desde el principio. Si eres feliz, me alegro mucho. Y sin pastillas, evidentemente, porque los psicólogos, como digo, no prescriben fármacos. No en Europa, en toda Europa y en la mayoría de países. En Estados Unidos, bueno, por esa tradición a veces o esa relación con la psiquiatría, pues parece que desde luego el psicólogo allí se va a tener que especializar mucho más en farmacología para poder prescribir. Y por eso digo que no es tan interesante que eso suceda,
Porque si al final en la carrera universitaria de la psicología uno tiene que especializarse demasiado en la farmacología, va a dejar de lado, por la propia carga académica, va a tener que dejar de lado cosas psicológicas que realmente va a ser necesarias para el tratamiento psicológico. A mí no me parece en absoluto interesante que un psicólogo incluya entre todo su repertorio en la academia, en la universidad, la necesidad de aprender de fármacos. Que sí, estudiamos farmacología, hay una asignatura maravillosa que os voy a enseñar ahora. Es estupenda, si la encuentro. Hay una asignatura que es una pasada, que es esta, psicofarmacología, que es sobre los fármacos, de cómo funcionan los neurotransmisores, cómo operan los fármacos, por qué, de los efectos secundarios. Todo esto uno se lo tiene que saber, sea psicólogo o sea psiquiatra. Solo que el psiquiatra se especializa desde luego, como buen médico que es, en cómo opera esto, y no va a ser solo un libro así de gordo, va a ser seguramente media carrera o más de media carrera. Pero bueno, como digo, no me parece tan interesante que eso suceda en la carrera de psicología. ¿Un libro para conocimiento básico? Desde luego que sí. Oh, somos 200 personas en TikTok ahora. A ver que se me va la cámara de aquí. Bueno, respecto a lo que dice por aquí Chicano City, aparte de que yo no tengo ningún problema en decir que yo soy ateo, lo he sido desde pequeñito, yo me daba cuenta que no entraba nada de todo esto, yo no creía, yo era muy racional, y cuando alguien me comentaba alguna cosa, mi mente reaccionaba diciendo, ya, pero eso está probado, es evidente, hay algo. Igual que cuando me contaban fantasías de Papá Noel y cosas así, mi mente de algún modo procesaba con racionalidad todo eso. Por lo cual yo soy ateo, lo digo claro, no tengo ningún problema, pero tengo que decir, independientemente de mis creencias, que el ser religioso, como nos dice por aquí Chicano City, que soluciona todos los problemas mentales, no es cierto. Ser cristiano no te va a quitar de trastornos de ansiedad, de depresión o de cualquier trastorno psicológico, en absoluto. Si no, pues habría una diferencia evidente y manifiesta entre los cristianos y los no cristianos respecto del padecer psicológico. No es así. Eso sería muy fácil de demostrar. Es decir, solo tendrías que seleccionar grupos entre cristianos y no cristianos y ver la incidencia por grupos de este tipo de patologías. No hay ninguna diferencia entre unos y otros. ¿Vale? Por intentar quitar creencias y aplicar evidencias, ¿vale? José Rodríguez, a ver. Soy Susana y me está dando un ataque de pánico. Te está dando un ataque de pánico y te da la vida para escribir un comentario, no uno sino tres, mientras te está dando el ataque de pánico. Claro, lo veo un poco incompatible. ¿Sabes lo que quiero decir? En cualquier caso, cuando uno empieza a sentir que tiene un ataque de pánico, lo que debe hacer es controlar, para empezar, y sin conocimientos cognitivos, que desde luego son los que verdaderamente van a controlar el ataque de pánico, al menos aprender a controlar su respiración, porque la disnea y la respiración superficial son precisamente lo que va a desencadenar el mareo y todos esos efectos fisiológicos del ataque de pánico. Así que si sientes que te está dando un ataque de pánico, respira, empieza a controlar tu respiración, a ser consciente de cómo entra y cómo sale, y sobre todo cuando se acabe el ataque de pánico, empezar a prestar atención a cómo entra el aire y cómo sale, porque cuando estás dentro de ese ataque de pánico, como no has prestado atención en momentos de tranquilidad a cómo entra y cómo sale, realmente crees de forma equivocada que no entra el aire o que entra de forma muy lenta. Pero si tú coges aire estando tranquilo, de forma rápida, también entra el aire como si no tuviese espacio, pero entra igual cuando tienes ataque de pánico y cuando no. Efectivamente, Mar, cuando uno tiene un ataque de pánico pierde el control absoluto y no se pone a escribir ningún comentario, pero no importa. Si lo que pasa es que está empezando a ponerse nervioso y prevé que le va a dar un ataque de pánico, bueno, lo que tiene que hacer es respirar, ser consciente de ello, pensar aquí arriba qué es lo que más va a funcionar
que solo es ansiedad, no se va a morir por ello, nadie en la historia de la humanidad ha muerto jamás por un ataque de pánico, pensar eso y se pasará, solo es transitorio. ¿Cómo le hablas a un familiar que vive contigo las reglas de tu casa sin que lo tomen a mal? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le hablas a un familiar que vive contigo? ¿Cómo le hablas a un familiar que vive contigo? No, no estoy entendiendo el comentario. No lo estoy entendiendo. ¿Cómo le hablas a un familiar que vive contigo? Vale, vive contigo un familiar y ahora las reglas, ¿qué pasa? De tu casa, vale, ¿cómo tú le dices que cumpla tus reglas sin que lo toma mal? Un familiar que vive contigo, que hace poco que vive contigo, ¿no? Claro, es que hay un error de concepto aquí, que siempre pasa, al final. Siempre pasa. Hay un error de concepto. No se trata de que él se lo tome mal o no. Eso no está en tu mano. Tú dices, hombre, ¿cómo se lo digo para que no le siente mal? No está en tu mano que le siente mal o no. Puede ser que se lo digas súper suave y le siente mal, puede ser que se lo digas gritando y diga, bueno, pues vale, tranquilo. Efectivamente, no depende de ti en absoluto que le siente bien o le siente mal. En vez de eso, de estar pensando en cómo le va a sentar a él, intentar evitar el malestar de él, lo que tienes que ser es asertivo. Poder decir con la calma, sin reproche, oye, mira, yo lo que quiero que pase en casa, porque son pues una serie de normas básicas, quiero que pase esto, que pase esto y que pase esto. Sin miedo a la consecuencia que te pueda aportar él. Y sin miedo a la reacción. Si él se enfada, tendrá derecho, claro que sí. Pero tú vas a poder, vas a tener que ser capaz de sobreponerte a que eso ocurra, a que se enfade, a que te hable mal incluso. Si eso pasa, ¿qué consecuencia habría? ¿Qué tan grave es? No pasa nada si eso pasa. Tiene derecho a enfadarse porque quizá no está acostumbrado a que le digan las cosas. Bueno, pues que se enfade, no pasa nada. ¿Entiendes? Pero no es cómo decírselo sin que le siente mal. No, díselo de la forma más asertiva posible, es decir, con calma y sin reproche, y que se enfade si se tiene que enfadar, efectivamente. Pero las normas, si son tuyas y es tu casa, pues tienes derecho a marcarlas y a poner límites a una persona, bueno, que quizá no está cumpliendo con esas normas. Pero quizá no las está cumpliendo porque no se las dices, claro. Con lo cual tienes que decirlas. De la forma más suave posible. En el contexto más favorable posible. En fin, todo eso hay que cuidarlo siempre. Pero no puede ser, por ejemplo, imagínate que, yo qué sé, pues que se dejan las luces siempre encendidas, yo qué sé, por la casa. Y que un día, tomando cañas en un bar, le digas, no, tío, es que siempre igual, es que por la noche, cuando me voy a acostar, todas las luces encendidas. Claro, efectivamente se va a poner a la defensiva. Error. Eso no es asertividad. La asertividad va a ser poder sentarte con calma con él y decir, mira, quería contarte una cosa y es que me siento un poco incómodo cuando haces esto y esto, porque en mi casa siempre hemos hecho esto, y es una norma que me gustaría que se cumpliera en esta casa, por ejemplo. Eso sería asertivo. Ya si reacciona como reaccione, pues en fin, son cosas que no están en tu mano. Saludos, primera vez que veo tus vídeos, son interesantes, esperando que respondas. ¿Qué opinas de una persona de lento aprendizaje? Hace años se me olvidaba las cosas, hoy en día ya no. De lento aprendizaje, pero con un diagnóstico o sin diagnóstico, Ivana. Gracias a ti, Reim84. ¿Qué es el método Silva? No tengo ni idea. Si me lo defines, a lo mejor puedo hablarte de algo que me venga a la mente con esto. No tengo ni idea. Estoy aprendiendo mucho hoy, Maribel. Muy bien. Me alegro. Siempre salen cosas diferentes, ¿eh? Cada directo, ¿eh?
ostras, esto sí que me ha sorprendido mucho. Chicano City, el que nos habla de Jesús y de la religión cristiana, dice, tal vez fumabas mucha marihuana. Pero tú eres el religioso, entiendo. Yo no me imagino, Chicano City, no me imagino en absoluto haciendo alusión a la imagen de Jesús, esa imagen de una persona que se vuelca por los demás, que no juzga jamás a nadie, que todo lo da, es incluso la vida, por los demás, sin juzgar jamás. Incluso aunque lo maten. Incluso aunque le quiten la vida de una forma pues tranquila y con una decisión bastante clara y manifiesta de que lo vayan a matar, y él sin embargo no juzga. Dice, perdonadle, Señor, porque no se dan cuenta de lo que hacen. ¿Cómo es posible que alguien sea cristiano y se permita este tipo de críticas a los demás? Yo no lo soy cristiano, pero entiendo que es una compleja paradoja creer en Jesús y hacer estas cosas que yo veo, veo en la vida cotidiana, creo que todos los hemos visto, quizá porque en algún momento de esta creencia religiosa uno se va perdiendo también y comete errores. Eso que seguramente dentro de la religión serán pecados. Pero juzgar a los demás dentro de la tradición cristiana es un pecado porque Jesús jamás lo haría. Jamás, incluso aunque estén a punto de matarlo. ¿Os imagináis qué compleja paradoja ser cristiano y juzgar de esta manera a los demás? No sé qué opinas, Chicano, ni si opinas como yo o si te has sentido ofendido, no lo sé. Yo, desde luego, tengo entre mis saberes psicológicos y mi conducta habitual no juzgar a los demás. No por mi creencia en ninguna religión, sino por mi profesión de psicólogo, mi trabajo psicológico, porque he entendido que no juzgar a los demás es un beneficio psicológico para mí. Porque eso permite que yo controle mis emociones. No lo hago por los demás. Porque si yo juzgo, si digo, es que tú no deberías hacer eso, es que tú lo que pasa es que te fumas porros y por eso estás así, es que tú, si tú haces eso, de forma sistemática va eso a desencadenar en ti emociones negativas. Yo no juzgo a los demás porque científicamente se ha demostrado que mejora la capacidad de ser más flexible, que es de lo que hablaba antes, sin necesidad de ser cristiano. Pero tú que lo eres podrías, digamos, acercarte a través de la religión, y es la parte que tiene buena. A las 10 en punto, empiezo siempre. Ah, bueno, porque, vale, es que a las 10 en punto de España, hora de España. Tendrás que sacar el cálculo. Allí si son 8 horas menos o algo así, tendrás que sacar el cálculo. Aunque también los miércoles, aparte de los directos que hago todos los días, a las 10, también hago el de las 8 de la tarde. 8 de la tarde, hora española. Bueno, habrá que hacer el cálculo, ¿vale? Pero para que lo sepas. Quiero ser más flexible. Más flexible que una bailarina rusa, siempre digo yo. Ese es el gran objetivo. Comer mucho sin hambre es un problema psicológico. Comer mucho sin hambre, a ver, te pasa desde hace mucho tiempo, a ver, porque para empezar, para que podamos decir que sea un problema psicológico, habría que descartar problemas médicos, por ejemplo, la tiroides o los fármacos para la tiroides, cualquiera de las dos, podría, por ejemplo, provocar la falta de gusto, la falta de ganas de comer. Lo primero que necesitamos en cualquier caso es descartar que haya alguna pastilla, algún fármaco que te esté provocando esto. Porque son a veces efectos secundarios de los fármacos, ¿vale? ¿Es compatible un CI alto con una memoria promedio? Sí. ¿Mm? Sí, Nathan. ¿Por qué razón? Por lo que decía el otro día. Mira, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de que a la hora de medir el CI, el cociente intelectual, se miden varios parámetros, ¿vale? Para sacar un primer CI general, que es lo que llamamos inteligencia,
lógico-matemática o la habitual, la de siempre, la inteligencia general, pero luego dentro de ese test, que es el test WISE para adultos, después está el WISC para niños, el WIPSI para niños más pequeñitos todavía, pero es la misma prueba. Después de esa medida general, es decir, pues no sé, 100, 110 o lo que sea, o 70, o después de esa medida general uno puede sacar, la prueba misma lo saca, parámetros como por ejemplo memoria visual, visoespacial, inteligencia se llama cristalizada o inteligencia fluida. Bueno, pues la inteligencia cristalizada es precisamente esto, estás hablando, la memoria. Una persona puede tener inteligencia cristalizada promedio, es decir, capacidad de retener y de leer y retener información con tal de ser prácticamente como una Wikipedia móvil. Y luego está la otra, que es la inteligencia fluida. El CI alto va a estar mucho más relacionado siempre, o va a empujar más hacia arriba con la inteligencia fluida, la capacidad de razonar y de deducir problemas lógico-matemáticos. Esa es la inteligencia fluida. Con lo cual se puede tener mucho de esto y poco de lo otro, o promedio, claro, y eso hará que tenga un CI alto. Y lo contrario también, puedes tener una inteligencia cristalizada muy alta, es decir, una capacidad de retención de nombres, en fin, que seas prácticamente, como decía antes, un diccionario móvil, y que luego no tengas, o tengas un promedio en inteligencia fluida, la capacidad de resolver acertijos, silogismos y cosas así. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué una cosa puede empujar hacia arriba teniendo a pesar de todo una memoria promedio? Por esa diferencia en la medida. Sin embargo, venga de donde venga, la media general va a subir. Y por eso es posible que tengas un CI alto teniendo memoria promedio. Qué diplomático es nuestro Zorer. Respuestas con respeto y con argumentos. Pero eso siempre, Maribel. Claro, porque como hablábamos antes de ser fuertes, por ejemplo, si yo fuera fuerte, y creo que es un buen ejemplo de ello, si yo fuera fuerte, lo que estaría haciendo seguramente es aguantar, contener una emoción de rabia porque alguien me ataque. Eso sería ser fuerte, porque puedo aguantar el golpe, no hace que me parta, por así decirlo, con la metáfora de la espada. Bueno, puedo soportar el golpe. Eso sería contención y no gestión. Cuando alguien me ataca, yo realmente lo que estoy intentando mostrar a través de estos directos es que no me va a generar una emoción intensa ni a largo plazo de rabia, porque lo entiendo. Y esa es la flexibilidad. Entiendo que alguien, desde sus creencias particulares, hable evidentemente desde ahí y no desde las mías. No desde mis expectativas de cómo debe ser la gente, de cómo debe actuar. No, desde luego va a hablar y va a actuar desde las suyas. Y yo eso lo tengo que entender. Que a veces habla faltando el respeto a alguien. Bueno, claro, lo puedo entender. Pero ¿quién soy yo para juzgar eso? ¿Quién soy yo para entender, pues mira, qué situación tiene en el momento? Si está cabreado por otra razón. ¿Qué relación de aprendizaje tiene a la hora de interactuar con los demás? Porque la historia de aprendizaje hace que nosotros reaccionemos casi como, bueno, estímulo-respuesta, casi como un mecanismo, casi como un botón o una clavija de la luz. Tú le das a on y a off y te pasa una vez y otra vez y otra vez. Es decir, cuando te sientes atacado, tú reaccionas con rabia. Y es una vez. Y luego al siguiente día pasa lo mismo otra vez. Pues al final se vuelve algo automático. Y eso lo puedo entender, como digo. ¿Por qué razón la gente tiene que ser siempre respetuosa? Sería lo ideal, sería lo que a mí me gustaría, sí, pero puedo entender cuando no sucede. Cuando alguien está cabreado y tiene necesidad de desahogo, lo puedo entender. Y eso permite que yo no me enfade aunque me ataquen a mí. Eso es gestión y no contención. ¿Entiendes? Eso me refería con flexible en vez de con fuerte, que creo que es un problema cuando de nuevo desarrollamos creencias erróneas de que debemos ser siempre fuertes. Es un poco delicado esto de la fortaleza, un poquito delicado. Y bueno, chicos y chicas, me voy a despedir, que tengo un paciente ahora. Como siempre se me quedan comentarios, siempre por resolver, no pasa nada. Mañana a las 10 en punto estoy aquí, mañana no voy a la radio mañana, porque está de vacaciones. Mañana a las 10 en punto, ¿vale? Todos los días a las 10, además el miércoles a las 8. ¿Ok? Me despido ya. Muchas gracias a todos. Aquí en YouTube hoy está muy activa la cosa.
Si quieres, mañana hablamos de esto, Nazan. ¿Ok? Muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar por aquí también, Chicano City. Si quieres venir otro día, seguimos hablando. Vamos a intentar que siempre, por supuesto, con respeto, etcétera. ¿Vale? Pero yo estaré encantado de que vuelvas. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, chicos y chicas, por aquí por YouTube, por TikTok también me despido. No han tocado la puerta. Esta persona no llega tarde nunca. Es raro que no haya tocado ya la puerta. Bueno, un abrazo. Adiós, adiós. Está interesante, ¿eh? El directo de hoy, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Siempre salen temas nuevos, ¿eh? Mira que llevamos ya meses, ¿eh? De directos. Y siempre sale algo nuevo y enfoques interesantes. Luego lo subo, como siempre, ¿eh? Al que no se haya perdido algo, o creo que he visto por ahí, oye, puedes repetir, pero no me ha dado tiempo. Bueno, lo podéis ver después en YouTube, ¿vale? Adiós, adiós.